¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 2. Suponga que el mercado de un bien funciona en condiciones de competencia perfecta. Las funciones de demanda y de oferta son las siguientes. La ecuación de demanda es la siguiente. 1000, x es igual a 1000 menos 2 por p de x más 0,3 por y. La ecuación de la oferta viene dada por x igual a 500 más 2 por p de x menos p sub h, donde x es el bien, o sea, serían las cantidades del bien, p de x es su precio, y es el ingreso de los consumidores, y p sub h es el precio del bien relacionado. Entonces habría que recordar un poco que cuando trabajamos con la oferta y con la demanda, vimos que habían determinantes que afectaban a las mismas. En el caso de la demanda, uno de los determinantes era el ingreso de los consumidores. Y al modificarse, afectaba toda la relación funcional. Lo mismo ocurría con el precio de un bien relacionado en el caso de la oferta. Pero estos eran bienes relacionados con la producción. A. Si los consumidores tienen un ingreso de 3.000 y el precio de la harina, de H, que en este caso es un bien relacionado, es de 600, ¿cuál será la cantidad y cuál es el precio de equilibrio? Entonces lo que vamos a tener que hacer es determinar la ecuación de la demanda y de la oferta manteniendo fijos estos factores. Por un lado conocemos el ingreso de los consumidores que va a afectar a la demanda y por otro lado tenemos el precio del bien relacionado que afecta a la curva de oferta. Vamos a mantener fijos esos factores, vamos a igualar la demanda con la oferta, o lo que es lo mismo hacer la oferta la vamos a igualar con la demanda para determinar el precio y la cantidad de equilibrio. Tengan en cuenta que en competencia perfecta, ¿qué características se observaban? Bueno, ¿qué características se observaban? Por ejemplo, que había muchas empresas que venden productos idénticos a muchos compradores. O sea, hay muchos compradores y muchos vendedores. El producto o el bien que se comercia en el mercado es un bien homogéneo. No hay restricciones para entrar a la industria, o sea, no hay barreras de entrada, de ingreso. Las firmas establecidas no tienen ventajas con respecto a las nuevas. Y por último, que los vendedores y compradores están bien informados acerca de los precios, por lo cual no se puede tratar de modificar el precio de una firma o que algunos compradores operen de cierta manera no va a afectar. Al ser muchos los compradores y muchos los vendedores, no van a afectar, entonces no tienen poder para afectar al mercado. Entonces, en este caso estamos hablando de que las firmas son tomadoras de precios. O si una firma opera en competencia perfecta, es tomadora de precios. Va a considerar al precio como dado. Bueno, en particular, para este ejercicio, ¿qué nos piden en el inciso A? Nos hablaban de que fijemos tanto el ingreso como el precio del bien relacionado. Bueno, entonces el ingreso nos decían que era 3.000 y el precio del bien relacionado era 600. La ecuación de la demanda es esta que podemos observar, que nos habían dado en la consigna. Bueno, reemplacemos por el valor del ingreso, entonces la ecuación de la demanda es esta. X igual a 1900 menos 2 por P de X. Por otro lado, teníamos la ecuación de la oferta, pero la ecuación de la oferta depende del precio del bien relacionado, el bien H, que no sabemos particularmente qué características tiene, pero sabemos que es un bien relacionado. Bueno, entonces el precio del bien relacionado era 600. Vamos a reemplazar ese valor en la ecuación de la oferta y obtenemos que la ecuación de la oferta es x igual a menos 100 más 2 por p de x. Bueno, ahora vamos a determinar el equilibrio de mercado. ¿Cómo vamos a determinar este equilibrio? Lo que vamos a hacer es igualar la demanda con la oferta. Bueno, la ecuación de la demanda la vamos a reemplazar y también la de la oferta.
Entonces, por un lado, la ecuación de la demanda que habíamos hallado era x igual a 1900 menos 2 por P de X. Bueno, entonces igualamos las cantidades, en este caso la cantidad demandada tiene que ser igual a la ofrecida. Bueno, entonces vamos a reemplazar. Por otro lado tenemos la ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta era x igual a menos 100 más 2 por P de X. Bueno, pero x es igual entonces a menos 100 más 2 por P de X. Por lo cual reemplazamos y lo que vamos a hacer es trabajar para despejar la variable que en este caso es P. Entonces tenemos menos 100 va a pasar al primer miembro sumando. Por otro lado tenemos menos 2P de X, que está en el primer miembro, va a pasar al segundo miembro sumando. Entonces nos queda 1900 más 100, 2000. 2P de X más 2 por P de X es 4P de X, donde P de X es el precio. 4 multiplica el precio. Entonces, para despejar el valor de P, vamos a calcular 2000 sobre 4. Esto es 500. Entonces, el precio de equilibrio de mercado es 500. Por otro lado, vamos a determinar lo que es la cantidad de equilibrio del mercado. Para ello, vamos a reemplazar el precio de equilibrio, ya sea en la oferta o en la demanda, para determinar la cantidad de equilibrio, porque sabemos que en el equilibrio de mercado las cantidades demandadas son iguales a las ofrecidas. Si reemplazamos en este caso en la oferta, vamos a obtener que la cantidad de equilibrio es 900. Muy bien, entonces ya hemos determinado el precio y la cantidad de equilibrio de mercado. ¿Qué nos decía, qué nos pedía el inciso B? Determine la variación que sufrirán el precio y la cantidad de equilibrio si el ingreso de los consumidores aumenta a 4.000. Entonces se altera lo que es el ingreso, entonces vamos a tener una nueva ecuación de la curva de demanda. Como el ingreso no afecta a la oferta va a ser la misma, manteniendo fijo el precio del bien relacionado en 600. Entonces lo que tenemos que determinar es la variación, o sea, el cambio en el precio y en la cantidad de equilibrio. Entonces, la variación del precio, ¿cuál es? Y cuál es la variación que nosotros observamos en la cantidad de equilibrio. Inicialmente teníamos un equilibrio, ahora este se va a ver alterado porque se modifica el ingreso de los consumidores que afecta la curva de demanda, ya que el ingreso aumentó a 4.000. Muy bien, veamos. En este caso aumenta el ingreso. De I sub 0 el valor inicial que tenía era 3.000, ahora pasa a 4.000. Entonces vamos a tener una nueva curva de demanda. La ecuación de la demanda ahora va a venir dada de la siguiente manera. Nosotros teníamos una expresión que era x igual a 1000 menos 2 por P de X más 0,3 por el ingreso. Pero ahora el ingreso ya no es 3000, sino que es 4000. Reemplazamos este nuevo valor y obtenemos que la nueva ecuación de la demanda es esta. ¿Qué le pasó a la oferta? A la oferta no le pasó nada por el hecho de que las variables de las que depende la cantidad ofrecida no tienen que ver con el ingreso. En este caso, el ingreso afecta únicamente a la demanda. Si nosotros observamos en la ecuación de la oferta, esta no depende del ingreso. Entonces, lo único que se va a modificar es la ecuación de la demanda. La ecuación de la oferta es la que originalmente teníamos, manteniendo fijo el precio del bien relacionado en 600. Entonces, vamos a igualar la nueva curva de demanda con la nueva curva de oferta.
igualamos las cantidades. Entonces, en este caso, x sub d' es esta expresión, la que habíamos hallado anteriormente, 2200 menos 2 por p de x. Por otro lado, la oferta, que va a ser la misma que en el inciso A, va a ser menos 100, bueno, x va a ser igual a menos 100 más 2 por p de x. Bueno, entonces en el primer miembro tenemos 2200 menos 2 por p de x igual a menos 100 más 2 por p de x que tenemos en el segundo miembro. Lo que vamos a hacer es trabajar algebraicamente. 2200, este menos 100 que lo tenía en el segundo miembro, lo voy a traer con el signo cambiado al primer miembro. Menos 2p lo voy a llevar al segundo miembro con el signo cambiado. Entonces nos quedaría 2200 más 100, en este caso es 2300. Menos 2p de x va a pasar al otro miembro sumando. Entonces nos va a quedar 2p de x más 2p de x va a ser igual a 4p de x. Y en este caso el precio va a ser igual a 2300 dividido 4. Al hacer los cálculos encontramos que el precio de equilibrio es 575. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio, en este caso, la vamos a obtener al reemplazar el precio de equilibrio en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la demanda o en la oferta. Si hacemos eso, vamos a encontrar que la cantidad de equilibrio es 1050. Bueno, ya tenemos el precio y la cantidad de equilibrio. Sin embargo, nos solicitan que determinen la variación que sufrirán el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, por lo cual vamos a tener que calcular lo siguiente. La variación del precio va a ser el precio que ahora se observa. Si quieren, le ponemos P de x1 y esta cantidad de equilibrio la vamos a poner x sub 1. Entonces vamos a hacer P de x sub 1 menos P de x sub 0. Bueno, ahora el precio de equilibrio, ¿cuánto es? Es 575. Pero inicialmente en el equilibrio que habíamos encontrado, en el inciso A, cuando manteníamos el ingreso en 3000, la cantidad de equilibrio era 900 y el precio era 500. Entonces el precio inicial era 500 el precio de equilibrio. Entonces 575 menos 500 es 75. La variación que observamos en este caso de el precio, lo que estamos observando es un aumento del precio. Pero ¿qué ocurrió con la cantidad, con la variación de la cantidad de equilibrio? Entonces, vamos a hacer x sub 1 menos x sub 0, las cantidades de equilibrio. ¿Qué valor registra la cantidad de equilibrio ante un aumento del ingreso en 1000 pesos? El ingreso ahora es 4000. 1050 es la cantidad de equilibrio que ahora observamos. Pero ¿cuál era el valor que tenía anteriormente cuando el ingreso era 3000? Cuando el ingreso era 3000, la cantidad de equilibrio era 900, por lo cual, ¿cuál va a ser la diferencia? Hacemos la diferencia y vamos a obtener la variación de x. Esto es 150. Noten que al aumentar el ingreso, la curva de demanda, en este caso, se desplaza hacia la derecha. Entonces vamos a observar un nuevo punto de equilibrio, donde vamos a ver que se alteran tanto las cantidades de demanda, la cantidad de equilibrio como el precio de equilibrio. Gráficamente observaríamos lo siguiente.
P de X, X. Entonces, esta es la oferta y esta es la curva de demanda. Inicialmente encontramos como equilibrio el punto E, donde tenemos X asterisco o X estrella, que sería, nos representa la cantidad de equilibrio, y por otro lado tenemos P asterisco. Si quieren le vamos a poner sub 0 para identificarlo en relación a la otra situación, para poder distinguirlo. Bueno, pero ¿qué sucedió? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces vamos a encontrar otro punto de equilibrio, por ejemplo, E', donde vamos a determinar otra cantidad de equilibrio y otro precio de equilibrio. ¿Y qué observamos? Que el precio de equilibrio, como es en relación al anterior, es más grande, aumentó. Entonces, lo que hemos realizado fue el cálculo de la variación del precio y de las cantidades. La cantidad de equilibrio, en este caso, aumentó y el precio también. Entonces, al hacer la diferencia entre el precio que actualmente observamos y el anterior, esto nos da un valor positivo, que en este caso es 75. Cuando determinamos lo que es la variación o el aumento en la cantidad de equilibrio, notamos que 150 también es positiva. Aumentó la cantidad de equilibrio. Antes era 900 y ahora pasa a ser 1050. El precio de equilibrio anteriormente en la situación inicial era 500 y ahora es 575. Por eso al hacer la variación encontramos, o al calcularla, es 75. Inciso C. ¿Qué nos pide el inciso C? Con relación al punto A, determine la variación que sufrirán el precio y la cantidad de equilibrio si el precio del bien relacionado aumenta a 900. Entonces, en relación a la situación inicial, teníamos un valor del ingreso y un valor que estaba fijo del precio del bien relacionado. Pero ahora ese precio se altera, manteniendo lo demás constante. O sea, el ingreso va a seguir siendo 3.000. Pero ahora el precio, en vez de ser 600, va a ser 900. Entonces aumenta el precio del bien relacionado de P sub H0 igual a 600 a P sub H1 igual a 900. ¿Esto afecta a la demanda? No, porque la demanda no depende del precio de ese bien relacionado. Ese precio solamente afecta a la oferta. Entonces vamos a reemplazarle en la ecuación de la oferta que nosotros teníamos, que era X igual a 500 más 2P de X menos P sub H, en este caso ahora P sub H es 900. Por lo cual vamos a observar que la nueva ecuación de la oferta es esta. Es X sub S prima y es igual a menos 400 más 2 por P de X. Bueno, para determinar el equilibrio de mercado igualamos la oferta con la demanda, Bueno, ¿cuál es la ecuación de la demanda? Pero es la misma que teníamos inicialmente, 1900 menos 2 por P de X, considerando un ingreso de 3000. La ecuación de la demanda en este caso va a ser la nueva ecuación de la demanda, que es la que habíamos hallado anteriormente, al reemplazar P sub H por 900. Entonces, la demanda es, o sea, X es igual a 1900 menos 2 por P de X. Las cantidades ofrecidas vienen dadas por la siguiente ecuación. Bueno, esta es la ecuación de la oferta. X es igual a menos 400 más 2 por P de X. Vamos a operar. Este menos 2P de X va a pasar al segundo miembro
y menos 400 va a pasar al primer miembro sumando. 1900 más 400 sería 2300. 2p de x más 2p de x sería 4p de x. 4 multiplica p de x. Para despejar p necesito pasarlo al otro miembro. Si está multiplicando, pasa dividiendo. 2300 dividido 4 es 575. Entonces el precio de equilibrio es 575. ¿Cómo determinamos la cantidad de equilibrio? Reemplazamos el precio de equilibrio, ya sea en la ecuación de la oferta o en la de la demanda, para obtener la cantidad de equilibrio, que en este caso es 750. La cantidad de equilibrio es 750. Muy bien, pero tenemos que comparar con la situación inicial. En la situación inicial teníamos que el ingreso era 3.000 y el precio del bien relacionado era 600. Y habíamos encontrado que en el equilibrio, el precio de equilibrio era 500, en el equilibrio de mercado el precio era 500 y la cantidad de equilibrio era 900. Entonces vamos a tener que comparar la situación que observamos actualmente con la anterior. ¿Cuál es la variación de la cantidad de equilibrio? Bueno, la nueva cantidad de equilibrio que en este caso analizamos, si quieren para no confundirnos con el caso anterior, la podemos denotar con x sub 2. Menos x0 y vamos a hacer la variación de los precios que va a ser p de x sub 2 menos p de x sub 0. Y también vamos a modificar en el gráfico entonces y este punto de equilibrio lo vamos a llamar E'' o E doble prima. Bueno, entonces sabemos que el precio de equilibrio es 575 en esta situación y la cantidad de equilibrio es 750. Bueno, la variación, ¿cómo la calculamos? Como el cambio en X, en este caso para la variación de la cantidad de equilibrio, vamos a hacer el valor que registra actualmente menos el anterior. La cantidad demandada que hemos hallado es 750, pero inicialmente la cantidad de equilibrio era 900. Si hacemos esta cuenta nos da menos 150. O sea, hubo una disminución en la cantidad de equilibrio y por otro lado, cuando hacemos la variación del precio de equilibrio, ¿qué observamos? El precio ahora es 575, pero anteriormente en el inciso A con los cálculos que habíamos realizado era 500. Esto es 575 menos 500 es igual a 75, pero gráficamente, ¿cómo lo veríamos? Entonces teníamos un equilibrio inicial, tenemos la curva de demanda y la curva de oferta. Teníamos una cierta cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. ¿Qué ocurrió? Se modificó el precio del bien relacionado, pero noten que esto va a modificar lo que es la constante de la curva de oferta. En este caso, en relación a la situación inicial, lo que observamos es que la oferta se contrajo, o sea, se desplazó hacia la izquierda. Muy bien, graficamos entonces la nueva curva de oferta y vamos a determinar un nuevo punto de equilibrio de mercado. Pero, ¿cómo es este en relación al inicial? Bueno, entonces el punto de equilibrio es E doble prima, donde vemos que la cantidad de equilibrio es X estrella sub 2 y el precio de equilibrio es X estrella, P de X estrella 2. Bueno, pero ¿qué observamos? Que la cantidad de equilibrio en este caso ha disminuido en relación a la situación inicial y el precio aumentó. Noten que esto es congruente con lo que hemos calculado. La variación del precio es positiva, mientras que la variación
o el cambio en la cantidad de equilibrio es negativa. Lo que notamos es que la cantidad de equilibrio se redujo, mientras que el precio de equilibrio aumentó.